¿Y si te dijera que puedes hacer crecer tu dinero a largo plazo sin complicaciones y sin estar todo el día pendiente de la bolsa? Los ETFs y los fondos indexados prometen ser la mejor inversión para todas aquellas personas que quieren ahorrar, invertir y dormir tranquilos. ¿Pero son realmente tan buenos como dicen? En este vídeo te explico todo lo que nadie se atreve a decir sobre la gestión pasiva, cuándo funcionan, cuándo no y cómo usarlos para realmente hacer crecer tu dinero. Y lo voy a hacer a través de grandes expertos que han pasado por aquí, por Rompiendo el Mercado, donde han dicho sus puntos fuertes, pero también los puntos débiles de este tipo de inversión. Si quieres saber si es la mejor inversión para tu futuro financiero, quédate a ver este vídeo y, por supuesto, no te olvides de darle al like y de suscribirte para seguir aprendiendo sobre finanzas. Antes que hablábamos de libertad financiera, para mí hay dos formas de definirla. Una es la de si yo un año gasto 30.000 euros y voy a ver, según el dinero que tengas en la cuenta, pues puedes vivir X años. Cuando esos años son superiores a la esperanza de vida que te queda, pues eres libre, ¿no? Si dices, oye, gasto 30.000 euros al año, voy a vivir 20 años más, pues cuando tenga 600.000 euros soy libre. Entonces, los fondos indexados me cubren un poco esa forma de libertad financiera. Voy a acumular un patrimonio para tenerlo y luego pues ir sacando y vivir durante un tiempo. Y los inmuebles me cubren la otra forma de libertad financiera, que es yo gasto 2.000 euros al mes, en el momento en el que tenga ingresos que no vengan de mi trabajo, los famosos ingresos pasivos o ingresos recurrentes, pues también soy libre, porque puedo vivir ya indefinidamente. El 100% de mis gastos están cubiertos por ingresos pasivos. Entonces los veo como dos formas complementarias de construir esa libertad y de construir patrimonio. Uno más recurrente, de ir como ordeñando la vaca. Como los dividendos, ¿no? Que Eso muchas es. veces se dice. Exacto, es uno más de ir ordeñando la vaca y otro de ir engordando la vaca para sacrificarla más adelante. ¿Se puede diversificar solo con fondos indexados? O sea, depende, es decir, tú tienes que entender qué hacen los fondos indexados, ¿vale? Y hay distintos tipos de fondos indexados. Tienes fondos indexados a un país, el IBEX 35. Fondos indexados a una región, Europa. Fondos indexados a países desarrollados, a emergentes. Fondos indexados, bueno, ETFs indexados a sectores. Entonces tú puedes, por ejemplo, ¿cuál para mí es la máxima diversificación que hay en un fondo indexado? El MSCI Agui. Invierte en las 3.000 y pico empresas más grandes del mundo, tanto de países desarrollados como emergentes. Invierte en todos los sectores. Es verdad que son casi todo big caps. Ya no te estás dejando de lado las mid caps y small caps, pero estás muy diversificado. Entonces, eso es un tipo de diversificación entre empresas, países y sectores. Pero te dejas la diversificación más importante, bajo mi juicio, que es la de los activos. Si tú no quieres la volatilidad de la renta variable, que es un activo muy volátil, puede haber caídas de un 40, puede haber caídas como este año de un 10 o caídas de un 20, aunque luego se recuperen, necesitas otro tipo de cartera con menos volatilidad. Y eso lo puedes conseguir combinando otros activos. Si solo pudieras elegir un fondo indexado o un ETF, Yo personalmente, única y exclusivamente estoy invertido en la MSCI Agui. SP500 o MSCI World, ¿cuál elijo? Pues la respuesta, como siempre, es depende, ¿no? Depende del perfil de riesgo. A ver, yo normalmente suelo recomendar más un MSCI World que un SP500. ¿Por qué? Porque un MSCI World, o sea, ahora mismo sí que es cierto que la hegemonía de Estados Unidos sigue manteniéndose, sigue siendo la potencia mundial, pero puede llegar un momento en que no sea, que pivote más hacia otros países o cualquier cosa. Entonces, un MSCI World va siempre a recoger eso. Cualquier cambio que haya en ponderaciones y en economías que vayan creciendo más que otras lo va a recoger. Un SP500 solo te va a recoger Estados Unidos, con lo cual, si eres una persona que te gustan las finanzas, pero no quieres estar tan pendiente de ellas y realmente eres consciente de que hay que remunerar los ahorros para tener una buena planificación a futuro, pero no quieres estar muy pendiente, yo mi recomendación es que estés indexado a un MSCI. ¿Por qué? Porque ahí, conforme vayan yendo las economías del mundo, ya se irá ponderando una cosa por un lado o por otro lado. Esta en el SP significará que, sí, a ver, por ahora sigue manteniendo la hegemonía, no creo que vaya a perderse en un año, ni en 2, ni en 5, ¿vale? Pero sí que es cierto que vas a tener que estar mucho más pendiente y además estás mucho más sesgado a un país, a un riesgo país y a un riesgo, bueno, sector no tanto, pero sí que país, ¿vale? Porque está bastante más diversificado. Con lo cual, si eres una persona arriesgada, ¿vale? Bastante más arriesgada, pues yo sí que a lo mejor me metería un SP500 o incluso, si tienes mucha fe en Estados Unidos, aunque tuviera un MSCI World, sí que compraría una parte de SP500, es decir, sobreponderaría Estados Unidos porque creo o tengo la convicción de que Estados Unidos va a liderar o va a tener mejores retornos que el resto, con lo cual a lo mejor sí que podría ponderar más.
Pero si partimos de base que me quiero hacer una cartera para largo plazo y no quiero estar pendiente de cómo funciona todo, porque sí, tengo claro que tengo que invertir, tengo claro que tengo que remunerar mi capital, pero yo tengo mi trabajo, soy feliz con mi trabajo, quiero pasar tiempo con mi familia. Nah, no me complicaría, directamente me indexaría al MSCI World y ya está. Los fondos tienen muchos defectos, tanto fondos activos como indexados, pero uno de los principales son los tiempos de desplazamiento. O sea, tú haces un traspaso de fondos y si tú haces un traspaso un lunes, no tienes el dinero en el fondo nuevo el martes. Igual lo tienes a cierre del jueves o a cierre del viernes, dependiendo del fondo. Porque, por comentar un poquito, los fondos tienen días de desplazamiento, que es desde D+0, que son los monetarios, hasta D+3, que es lo normal, hasta D+5 algunos. O sea, ese día más 5 días extra, ¿vale? Entonces, claro, tú haces un traspaso un lunes, si lo haces por la mañana, igual no te entra hasta cierre del miércoles o del viernes, ¿vale? Entonces, claro, eso te puede matar, sobre todo si hacemos traspasos de renta variable. Tú imagínate en alguien que cogiera un fondo de renta variable el martes pasado, el día antes del +10, saliera el dinero de ese fondo y cuando está volando hacia el otro fondo, le sube el mercado un 10. Pues joder, es una putada, ¿no? Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Que los días de desplazamiento es un tema importante. Los fondos monetarios o de renta fija tienen menos días. Normalmente D+0, D+1, D+2 algunos. Y los de renta variable de D+3 a D+5. Entonces, eso de cara a hacer traspasos es importante. Una virtud que tienen los ETFs, que es muy buena, es que tú puedes comprar y vender en el momento. Entonces, eso es un puntazo. Porque tú vendes ahora y puedes hacer un poco más de trading, aunque no sea vender intradía. Puedes vender hoy y comprar mañana si quieres, ¿no? El nuevo producto. Eso en fondos, por ahora, yo rezo porque un día el regulador meta mano a esto y les meta más prisa a las gestoras, porque hoy en día me sigue pareciendo, o sea, me parece que es lentísimo y que deberían mejorarlo. De todas formas, también aquí una nota de tranquilidad, esto es aleatorio. O sea, yo he visto a muchos inversores que esos días de desplazamiento le han salvado la vida. O sea, gente que hizo un traspaso y gracias a esos días de retraso el mercado cayó, subió más y entró mejor al nuevo fondo, ¿vale? Entonces, no os psicopateéis con esto. O sea, tranquilidad. Vosotros tenéis que pensar que el movimiento es bueno, que tiene sentido. Y habrá veces que entraréis un 3% más arriba, pero otras veces entraréis un 3, un 5, un 10% más abajo de lo que hubierais entrado vosotros. Lo que pase un día, 2 días, bueno, incluso a la semana, es aleatorio. O sea, no tenéis forma de predecirlo. De verdad, olvidaros de eso. Entonces, no penséis que para eso los fondos y los ETFs, a posteriori todo el mundo dice, sí, yo hubiera comprado justo antes de que Trump dijera, ya, claro, seguro que sí, ¿no? Entonces, de verdad, es un tema que genera frustración y que para mí lo único importante es saber que eso existe, que eso es una cosa que va a haber un retraso ahí de compra-venta y tal, y saber cómo gestionarlo dentro de nuestra cartera. Yo cuando empecé con fondos indexados no había robo-advisors en España. Porque Por eso. te hablo, no sé, 2013 o 2014. Yo al principio invertí a través de Renta 4, recuerdo. La verdad es que no recuerdo los fondos, pero fue con esta filosofía, con una filosofía de simplicidad. Yo creo que incluso creo que lo hacía solo con 3 fondos. El del MSCI World, que te replica toda la renta variable del mundo desarrollado, con el MSCI Emerging, que es como los emergentes, y no sé si tenía algo de renta variable, pero, o sea, perdón, de renta fija. Creo que sí, pues no sé, alguno de la eurozona, así. O sea, muy sencillo, decir, oye, ¿cuánto es el PIB mundial del mundo desarrollado? El 80%. Pues el 80% a mundo desarrollado, el 20% a emergentes y quizá algo de renta fija y ya está. Es que no creo mucho en la fórmula, en general en la vida, de 80-20. De ostras. Si más o menos, o sea, si mi filosofía es indexada, pues oye, es esto. La ponderación, más o menos, pues lo que pesa en la economía mundial. No me caliento mucho más la cabeza. ¿Y a través del robo-advisor lo puedes hacer así también? ¿O ahí ya te has dejado guiar más? Me he dejado guiar, pero la filosofía es esa. O sea, la filosofía sigue siendo igual. Hay muchos más fondos, no sé cuántos fondos hay, pero hay más, pero que realmente no hacen falta más fondos. Y si al final todo es lo mismo. O sea, invertir en el MSCI World, que ya replica todo el mundo desarrollado, es prácticamente igual que coger el específico del SP500, el específico de Europa. Es lo mismo al final. ¿Cuál es para ti el ETF o el fondo indexado perfecto y por qué? Ya sé que Estados Unidos es SP500, ¿no? A ver, bueno, pues según, ¿vale? Según, o sea, realmente SP500 es lo que le recomendaría a la gente para empezar, ¿vale? Diciendo lo que has dicho tú, aquí no hago ningún tipo de recomendación de inversión, por supuesto, cada uno tiene que saber lo que está haciendo y cada uno invierte bajo su propia cuenta de riesgo. Teniendo esto claro, creo que una muy buena forma de empezar a invertir es en el SP500. Igual antes he dicho los robo-advisors, pues cuando ya das el paso a crear tu cartera, pues con un fondo indexado, un ETF al SP500, creo que te va a ir muy bien. Dicho esto, cuando ya vas teniendo un poco más de experiencia, pues a lo mejor vas queriendo diversificar un poco en otros países o incluso en otros sectores. Y ahí es donde entra en las de acción, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo el 65% de mi cartera en las de 100, ¿vale? Y eso hace que yo tenga menos diversificación con las de 100 que con el SP500. Las de 100 son 100 empresas
el S&P 500 son 500, ¿vale? Entonces, pues sí, mi diversificación es más baja. Pero bueno, vuelvo a repetir los datos que daba antes. El Nasdaq 100 han tenido un 15% de rentabilidad anualizada. El S&P 500 en los últimos 36 años, bueno, 39 ya, desde que nació, el S&P 500, pues en ese mismo periodo tenía un 11, ¿vale? Y ese 4% de rentabilidad anualizada año tras año, pues puede hacer que acabes teniendo 3, 4 o 10 veces más dinero si estamos hablando de a 20 o 30 años, ¿vale? Y es que eso es una diferencia muy grande, ¿vale? Un 4% puede parecer muy poco, pero cuando eso va acumulando con el paso de 15 o 20 años, pues eso al final da un impacto muy grande. Entonces, pues, para mí el ETF perfecto, el Nasdaq 100. Y si quieres que ya le dé un nombre, pues mira, el Xtrackers, hay uno que me gusta mucho, en el que estoy invirtiendo últimamente, Xtrackers Nasdaq 100 UCITS, ETF de acumulación, AC. El easing ya no me lo sé, pero si lo buscáis con el nombre, de hecho una plataforma muy buena para buscar ETFs es Just ETF, buscas ahí el nombre y te salen, y también pues filtrar por índice, está muy bien. Ese ETF está muy bien, es de acumulación de dividendos, réplica física, comisiones del 0,22%, error de seguimiento bajísimo, tiene siempre la rentabilidad del índice con muy poca diferencia, lo hace muy bien. Y como lo hace muy bien, pues yo no invierto solo en ese ETF, porque cuando ya empiezas a acumular un patrimonio bastante grande, como afortunadamente en mi caso, pues ya empiezas a diversificar entre varios ETFs y varias gestoras, pero ese ETF es donde tengo gran parte de mi patrimonio, y si tuviera que empezar, empezaría con él, desde luego. Nosotros siempre hemos sido defensores de la gestión indexada y entendemos que una parte del patrimonio la gente quiera destinarlo a complicarse la vida. No es fácil dedicar tiempo y recursos a investigar las distintas gestoras de activos que hay, independientes y no independientes, ver cómo invierten, si la filosofía te cuadra, conocer al equipo gestor. Es un proceso que lleva mucho tiempo y entiendo que es más fácil, más cómodo, y te ahorras además el tema de la comisión, pues ir a un fondo indexado, totalmente legítimo, y lo entiendo perfectamente. El problema es cuando todo eso se canaliza, como te decía, en un determinado perfil, en un determinado producto, en este caso el índice del Standard & Poor's 500, que es el que canaliza prácticamente todo ese flujo de dinero, pero a nivel global además, porque ha funcionado muy bien. La bolsa americana, los últimos 15 años, quitando este año, ha tenido un comportamiento, como todos sabemos, extraordinario. Entonces, claro, ¿qué argumentos das tú cuando la bolsa americana te está machacando, hagas lo que hagas? Y eso es una realidad de lo que ha pasado y nadie lo niega. El problema es, de aquí a 10 años, a 15 años, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Seguir haciendo lo mismo e invertir en ese índice de bolsa americana? ¿Mirar otros índices, mirar gestión activa? Y nosotros pensamos que la bolsa americana tiene ahora mismo una serie de, no sé llamarlo, defectos que hacen que no sea tan atractiva para los próximos 10 años como han sido los últimos 10, y los hemos compartido muchas veces, también contigo. Pues unas veces, o un aspecto sería la valoración. El índice americano no está ni mucho menos barato, puede que esté relativamente y absolutamente en las métricas más caras pues en los últimos 15 o 20 años, según cómo se mire, y está en un nivel de concentración de valor histórico. Muy pocas compañías, en concreto 10, han llegado a suponer cerca del 40% del valor de todo el índice de la bolsa americana, que es una barbaridad. Y además un perfil determinado de compañía, vinculado a la tecnología, a la inteligencia artificial, que al final la historia rima, ¿no? Como suele decir, pues nos recuerda, sin ser lo mismo, a lo que pasaba en la dinámica de las burbujas de burbujeras.com. No estoy diciendo que esto sea una burbuja ni mucho menos, pero la dinámica de que Internet iba a cambiar el mundo, ahora es la inteligencia artificial la que va a cambiar el mundo. Y es cierto, lo está cambiando, lo notamos todo, pero ¿cuánto está descontado en el valor, en los múltiplos que estaríamos pagando por cierto perfil de compañía que se ha beneficiado mucho de esta ola? Entonces a mí me preocupa pues que todo el mundo piensa que por comprar bolsa americana ya estás diversificado, ha ido muy bien, estás comprando a costes baratos porque el producto es un indexado, etcétera, y puede no ser tan buena idea para los próximos años. Mira, por ejemplo, el año pasado hubo un fondo que sacó un 120% de rentabilidad, mientras que el fondo indexado, creo que al S&P 500, sacó un 28%, 27%, con lo cual yo le diría, ¿estás dispuesto a perder un 110% de rentabilidad por un 1% de comisión? ¿Eso es razonable? ¿Eso es sensato? Pero y ya no solo un fondo como estos del 100% de rentabilidad, sino un fondo, por ejemplo, growth, como el T. Rowe US Blue Chip Equity, que el año pasado sacó casi un 40%, mientras que los fondos indexados al S&P 500 sacaban un 28% de rentabilidad. ¿Estar dispuesto a perder un 12% en un año por una comisión de un 1%? ¿Realmente eso es razonable? Yo pienso que no. Cuando hablamos de plazos muy largos, la gestión pasiva es más eficiente que la activa de media, ¿no? O sea, tú puedes encontrar algún que otro fondo de gestión activa que haya superado, pero cuanto más largo es el plazo, menos encuentras.
Eso es así, porque hay poca persistencia en la gestión activa. Entonces, si tú tienes un horizonte larguísimo, claramente claramente, nunca hay que ser tan categórico que... No, porque con las inversiones nunca se sabe, pero se te ha entendido. Pero estadísticamente la gestión activa pasiva suele ser más eficiente, porque las comisiones son más bajas y las comisiones más altas a largo plazo también van acumulándose, como todo. Entonces, la gestión pasiva, si tú tienes un horizonte de 20 años, suele ser, primero, más eficiente estadísticamente en los retornos, y luego tiene la ventaja de que es más fácil de entender. Entonces, porque hay otro tercer tipo de riesgo, o sea, tienes el riesgo de pérdidas, o sea, lo que se suele llamar el riesgo de quiebra, el riesgo de mercado, y luego tienes el riesgo del propio inversor. Al final, lo que va a determinar la rentabilidad de tu inversión eres tú, porque tú determinas cuándo compras y, sobre todo, tú determinas cuándo vendes. Entonces, por muy bien elegida que esté la inversión, por mucho que sea la mejor inversión de la historia, si tú vendes en un momento malo, esa inversión para ti va a ser nefasta. Es decir, una inversión puede ser buenísima para una persona y malísima para otra persona, exactamente el mismo fondo o exactamente la misma acción, simplemente porque han tomado decisiones distintas. ¿Por qué fondos indexados y no gestión activa? Muy sencillo. Yo he aprendido una cosa, y es que me fío más de los números que de las personas. Entonces, tú conoces a los inversores, gestores, y todos creen que tienen el momentum adecuado, el conocimiento adecuado y la mente fría adecuada para tomar las mejores decisiones y batir al mercado. Perfecto. Si solo confías en las personas, diría, wow, cada 3 meses sale aquí uno nuevo en YouTube que dice que tiene la técnica correcta o el encaje correcto en función del momento del mercado para batir al mercado. Pero yo luego me voy a las estadísticas y me encuentro que el 95% de los fondos de gestión activa no baten al índice en periodos de 10 años. Entonces digo, ostras, que un gestor activo me va a cobrar un 2% por gestionar mi dinero y el 95% de ello va a sacar peor rendimiento que una metodología de inversión que me cobra un 0,1 contra un 2 de media, ya no me gustan tanto las cosas. Pero luego, además, mi historia con la inversión en los pronósticos deportivos me ha enseñado una cosa, y es que la gestión emocional y la gestión del riesgo no es fácil de llevar a largo plazo para los profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que un gestor que lo hace bien en un periodo no quiere decir que lo vaya a hacer bien en el siguiente. Un gestor que predizará bien la crisis y se sale a tiempo y no sé qué y tal, no quiere decir que vaya a ser capaz de predecir la próxima. Y que aguantar la presión de gestionar dinero de la gente es muy, 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 muy difícil. Entonces, hay muy pocos gestores que de manera sostenida vayan a batir al mercado. Entonces, teniendo en cuenta que las probabilidades no están de mi parte y que encima los que lo consiguen batir tampoco lo hacen por una diferencia tremenda de rentabilidad, pues el beneficio-riesgo de confiar en una persona para toda la vida con mi patrimonio no me sale nada. Por ejemplo, podemos poner un Vanguard indexado, que tampoco te vas a equivocar, ¿no? ¿Quieres invertir en Estados Unidos? Pues no inviertas en otra cosa que no sea algo así, ¿no? Coste anual 0,07%, ¿no? Pues al final, si veis aquí en el gráfico, a diferencia de Mediolanum, que está la línea roja por debajo de tanto del índice como de su categoría, aquí veis como el de Vanguard va directamente con el índice pegado, ¿no? Lo traquea perfectamente, mientras que está por encima en que todos son de su categoría, ¿no? Con un 0,07% de gastos al año, pues claro, es muy difícil de batir. Entonces, claro, ¿para qué voy a buscar un fondo de banco comercial que invierte en Estados Unidos, que ellos mismos van a comprar este fondo en su cartera, si puedo saltármelo y ahorrarme un 2% y comprarlo directamente? Pues claro, esto te ahorra mucho dinero y realmente no merece la pena regalarlo, ¿no? Porque ya sabemos que cuesta mucho de ganar. Lo malo de los índices es que tienes que invertir también en empresas más caras, en empresas de peor calidad. Entonces, tener esta capacidad de filtrar, de entrar rápido, de entrar en empresas que están fuera de los índices. Yo creo que todas estas ventajas que tenemos, incluso ponderar más de lo que es legal para los fondos de inversión, por ejemplo, para los fondos generalistas, no para los hedge funds, pero poder tener más del 10% en una posición sin tener que vender. Todas estas ventajas hacen que los pequeños inversores podamos batir al mercado o tengamos mejores probabilidades de hacerlo. Para eso requiere formación, requiere también unas características de mentalidad, de paciencia, de calma, pero yo creo que sí. Y luego, además, empresas de calidad, si miramos históricamente, lo han hecho mejor que el mercado. La inversión indexada o pasiva es buena para todo aquel que no quiera dedicarle todo este tiempo a lo que requiere la inversión. Pero es que yo no invertiría ni siquiera en fondos indexados escogidos. Cogería un robo-advisor diversificado, yo qué sé, Indexa, MyInvestor, los que hay, el que más se ajustara a mi aversión al riesgo, mi nivel de conocimiento y mi capacidad de aportación, y me olvidaría
para no tener que hacer ponderaciones ni ver los solapamientos que tengo, etc. O sea, que podría ser una buena opción para aquellas personas que están empezando a invertir o que están empezando a escuchar esto de la inversión. Totalmente. O sea, yo creo que la inversión indexada es muy buena para ir construyendo esa futura pensión que quizá veremos reducida a la gente más joven. No digo suprimida, pero quizá reducida. Y tener un capital pues como el que hacían nuestros padres con los planes de pensiones. Es así de sencillo, lo que simplemente estás apostando a algo en concreto o a un paquete de fondos en concreto, que eso en el futuro pues lo puedes pinorar, lo puedes vender o puedes ir vendiendo un 4% ¿no? La típica regla esta de 4% para la jubilación y vas haciendo. No sé, yo lo veo bien. Y aparte, como es tan sencillo, atrae a mucha gente, por lo tanto la gente tiene más educación financiera y tal. Pero no hay que perder ese coste de oportunidad que nos pueden dar otro tipo de cosas y tampoco hay que obsesionarse y perder la vida detrás de todo esto. Y entre ETFs y fondos indexados, ¿en una cartera a largo plazo hay diferencia o no? La verdad es que no. Si son índices, no, porque realmente lo cuidan mucho. O sea, ahí puede haber mini diferencias, pero a veces incluso dentro del mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, de ETFs que replican, pues a lo mejor hay, no sé, décimas de diferencia en los rendimientos a largo plazo, pero nada relevante, y entre ETFs y fondos pasa lo mismo. O sea, que están muy en la línea porque al final compiten y lo que buscan estas casas es que realmente repliquen el índice lo mejor posible, ¿no? Y es tener ese tracking error que se llama, que se acerque a cero, entre lo cual no suele haber diferencias. Yo creo que la diferencia entre ETF o fondo no tiene que ir tanto por la rentabilidad, sino más por la fiscalidad, ¿no? Entonces, realmente fondos indexados solo lo deberían utilizar pues muy poquitas personas, que son personas que viven en España, pagan impuestos en España, invierten como persona física, o sea que invierten con su dinero que tienen en el banco y no con, por ejemplo, si eres un empresario que tiene una empresa, pues inviertes con el dinero de la empresa, no. O sea, si inviertes con el dinero que ya tienes en tu banco a tu nombre, o sea, español en el sentido de que resida fiscalmente en España, que tengas el dinero en tu cuenta física, con persona física y que inviertas desde un banco español. Si cumples estos tres, entonces lo ideal es fondos. No porque vayan mejor, sino porque es por decir, casi la única herramienta que nos permite posponer la fiscalidad en España, porque no hay otra, por una parte de los planes de pensiones, pero están muy limitados, ¿no? Entonces, en estos tres casos, en esta situación, ¿no?, que cumplan estas tres características, yo me quedaría con fondos indexados y los ETFs solo para cosas puntuales, porque al menos vas a poder ir, pues, esos rebalanceos que haces cada cierto tiempo, o si quieres incorporar ideas, pues puedes mover dinero y no tener que pasar por caja hasta que no reembolses, ¿no? Y esto con los ETFs no lo puedes hacer. Entonces, si estás en esta situación, pues yo diría siempre de fondos indexados, pero si no cumples con alguno de estos tres puntos, entonces yo te diría de utilizar ETFs, porque vas a tener la misma rentabilidad. Como no tienes la ventaja esta de poder traspasar, pues te da un poco igual, pero ganas con la parte de los ETFs en liquidez, ¿no? Que los fondos, cuando das una orden, pues son 2-3 días hábiles para que, por ejemplo, llegue el dinero a la cuenta mínimo, y en cambio en los ETFs es instantáneo, ¿no? Si el mercado está abierto, das la orden y pues en segundos tienes el dinero disponible, ¿no? Entonces esta sería un poco la diferenciación más que la rentabilidad en sí, porque si los comparas en el largo plazo son prácticamente idénticos, ¿no? Yo creo que no hay nada más rentable que invertir directamente en acciones, porque es que es lo primario. Todo lo que no sea esto va a tener pequeñas rendijas por los cuales se van a ir un poquito de rentabilidad. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la comisión de gestión es la más obvia. La comisión de gestión que tienen los fondos de inversión, que puede llegar a ser muy pequeña o puede llegar a ser de un 1,5%, según si la banca tradicional tiene fondos de inversión con comisiones de gestión muy grandes. Los Vanguard los hay de 0,18, de 0,30, los hay de menos, pero luego otra es aquellos gastos que el fondo de inversión tiene en sus compras y ventas que hace. Y es un gasto que no está a la vista del inversor, pero que es un gasto que es considerable también. Otro de las rendijas por los cuales escapa la rentabilidad de los fondos en comparación con las acciones es que los fondos tienen que tener un poquito de liquidez y ese dinero no está invertido, con lo cual es otra rendija por la cual se escapa la liquidez. Otra rendija es que cuando están indexados a algún índice, a la que compran una acción que entra en el índice, están obligados, todos los fondos del mundo indexados están obligados a comprarla, la acción sube mucho de precio y todos la compran muy cara. Y viceversa, la acción que sale del índice, todos los fondos indexados están obligados a venderla y por eso la venden muy baja.
la venden en un momento de especial bajón. Eso también hace que pierda rentabilidad, ¿no? ¿Cuándo conviene tener un fondo indexado con cobertura de divisa y cuándo deja de ser interesante? A ver, esa es una pregunta muy buena. La verdad que es una pregunta muy buena. Los fondos de cobertura de divisa, para los que la gente no sabe lo que son, pues básicamente antes hemos dicho que cuando tú inviertes en el S&P 500 desde España, pues tú obtienes rentabilidad del S&P 500 más la variación del dólar euro. Si el dólar sube, perfecto, muy contento, y si el dólar baja, pues muy triste porque pierdes dinero. Con los fondos de cobertura de divisa, pues lo que hacen es eliminar ese riesgo de la variación dólar euro y tú pues simplemente inviertes desde España en euros en el S&P 500 y obtienes la rentabilidad del S&P 500. Es algo así como magia. Pero el problema está en que para eliminar, vamos, lo intentan, no lo garantizan, pero básicamente más o menos lo eliminan casi por completo. Pero el problema está en que para eliminar ese riesgo de divisa, pues incurren en algunos costes, ¿vale? En algunos costes porque están ahí haciendo ciertas operaciones con las divisas, y esos costes, pues hubo un estudio, al final depende de cada periodo de tiempo y de cada año, pero hubo un estudio que analizó los fondos de cobertura de divisa y vio que el coste medio anual era cercano al 1%, ¿vale? Entonces, pues bueno, si es para un momento puntual, para un periodo de tiempo corto, pues sí, si tú quieres evitar el riesgo de efecto de divisa, pues efectivamente invierte en un fondo con la divisa cubierta, y así pues si a Trump se le va la olla y el dólar baja un 10%, a ti no te va a afectar. Eso estaría muy bien. Más me gustaría a mí haber tenido mis fondos cubiertos por la divisa en los últimos 3 meses. Pero si es a largo plazo, yo no creo que sea una buena idea, ¿vale? Porque si tú vas pagando un 1% de comisión, porque al final es de coste, si lo quieres llamar, tienes un 1% de coste cada año tras año, pues eso se va comiendo una gran parte de tu rentabilidad. Piensa que el S&P 500 ha obtenido como un 10% de rentabilidad anualizada en los últimos 100 años. Un 1% ya es un 10% de esa rentabilidad, ¿vale? Ya es una parte importante. Entonces yo creo que si inviertes a largo plazo, invertir en fondos o ETFs con la divisa cubierta, a mí no me parece una buena idea por el gran coste que representaría, pero a corto plazo sí que puede representar una idea. Pero de todas formas, de nuevo, tienes que saber cuándo, o sea, aquí la idea es... Ahora es muy fácil decir, tenemos que haber invertido en un fondo con la divisa cubierta porque el dólar ha bajado un 10%, pero hace 3 meses nadie sabía que eso iba a ocurrir, ¿vale? Entonces hace 3 meses, si alguien me viene y me dice, oye, invierte en un fondo de divisa cubierta que Trump la valía con aranceles, yo le diría, pero ¿tú qué dices, tal? ¿Ves el futuro? Entonces al final nadie, ahora parece muy obvio que había que haberlo hecho, pero hace 3 meses nadie lo sabía. Yo creo que viene bien si tú quieres reducir el riesgo de tu inversión. Pero si no, a no ser que tú veas que algo claro puede ocurrir, o que hayas hecho un análisis y que creas que el dólar se va a devaluar frente al euro por X motivo, yo no creo que convenga mucho invertir. Ahora mismo parece muy obvio, pero hace 3 meses no lo era. Y a lo mejor en los siguientes 3 meses el dólar sube. Es que no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Entonces yo por eso pues no creo que sea una buena idea invertir a largo plazo en fondos de divisa cubierta.